Al equipo editorial de la revista Dictamen Libre nos complace mucho haber sido invitados el día de hoy por la doctora Elizabeth Villarreal, directora nacional de investigaciones de la Universidad Libre, al evento denominado Un Mahavita con el autor. La revista Dictamen Libre, en la cual se desarrollan temáticas relacionadas con las ciencias económicas, administrativas, contables y de educación, se encuentra indexada desde el año 2019 en la base de datos Publindes en categoría C, pero además se encuentra indexada en bases de datos de índole internacional, tales como ESCO, OS, Dianet, Cengage Learning y Reddit. A partir del segundo semestre del año en curso, el comité editorial de la revista Dictamen Libre tomó la decisión de publicar de una manera continua, es decir, garantizando a nuestros autores de una manera mucho más rápida sus publicaciones. En el nombre de las autoridades académicas de la Universidad Libre en Barranquilla, doctora Beatriz Tovar, presidente y rectora, doctora Candelaria de la Cruz, decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y del mío propio, Lilia Mendoza Vega, coordinadora de investigaciones de la facultad y editora de la revista Dictamen Libre, le damos la más calurosa bienvenida a nuestros autores, los doctores Francisco Polo Rodríguez y Milagros Villasmil Molero, autores del artículo Estudio comparado sobre la regulación del impuesto aduanero, del impuesto de valor agregado IVA en Colombia y España. Del doctor Francisco Polo Rodríguez, debo decir que es un abogado egresado de la Universidad Libre Barranquilla, especialista en Derecho Tributario, diplomado en Contratación Marítima del Instituto Marítimo Español, articulista de nuestra revista Dictamen Libre y funcionario de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario. La doctora Milagros Villasmil Molero es postdoctora en Gerencia Pública y Gobierno, doctora en Ciencias Gerenciales, magíster en Gerencia Tributaria, contadora pública, diplomada experta en NIF del Instituto Europeo de Posgrado, es docente titular de jornada laboral completa e investigadora del sector público y universitario. Adscrita a nuestra Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre Seccional Barranquilla. Es docente de pregrado y posgrado en universidades públicas y privadas, articulista en nuestra revista Dictamen Libre y en revistas científicas y capítulos de libros de investigación. Además, es directora y asesora de trabajos de grado en pregrado, maestría y doctorado. La doctora Milagros ha sido ponente del orden nacional e internacional en congresos, en jornadas científicas, y es investigadora de la Red Académica Internacional de Estudios Organizacionales en América Latina y el Caribe, REUALCEI. Es par evaluadora internacional por MinCiencias y es una de nuestras investigadoras senior por MinCiencias. Está vinculada al grupo de investigación Tendencias Contables Administrativas, Tendencias Contables Económicas y Administrativas TCEA, categorizada en A, y grupo de investigación interdisciplinar universitario y social INVIUS, también categorizado en A en MinCiencias. Bueno, al calor de una deliciosa taza de café, Mahavita, con nuestros autores, acá la tenemos, vamos a realizar una serie de preguntas de interés, estoy segura, para toda nuestra comunidad académica y de Facebook Live que nos están acompañando en este momento. Lo primero que le queremos preguntar a nuestros apreciados y distinguidos autores
¿Qué motivó la elaboración de este interesante artículo? Hola, buena tarde. Gracias por la invitación, doctora Lilian. Agradezco la invitación a la Dirección Nacional de Investigación de la Universidad. Bueno, y aquí compartiendo también un maravilloso café Majavita, orgullo nuestro de la universidad. Bien, para dar respuesta, doctora Lilia, si bien es cierto, el trabajo originariamente surge para cumplir con un requisito de lo que fue en aquel entonces la exigencia del trabajo de grado del doctor Francisco. En aras de eso, y tuve el grato honor de acompañarle en la dirección de ese trabajo. Y bueno, en conversaciones sostenidas con Francisco, un joven abogado muy talentoso, un joven muy ansioso de conocer la materia tributaria. Bueno, yo tenía también previo trabajo realizado en IVA en materia, pero en el contexto colombiano, y decidimos hacer en materia de cohesión interfacultad un trabajo que permitiera describir un estudio comparado de estos dos países que abordamos. Pero a mí me gustaría y resulta interesante, yo quisiera que el mismo doctor Francisco, él compartiera lo que fue su experiencia en España para que conozcamos de él, pues cuál fue la motivación que surgió en él para trabajar con España. Adelante, doctor. Gracias, Lilia. Gracias, doctora Milagro. Gracias a la universidad por este espacio que nos cede. Y gracias a todos los que se encuentran en este momento conectados. Bueno, ya lo decía la doctora Milagros, inicialmente lo que surge es por un compromiso académico, la motivación surge de un compromiso académico en el momento en que ingreso a la especialización en Derecho Tributario, y para optar al título como especialista en Derecho Tributario era necesario, bueno, realizar un artículo científico. Inicialmente no tenía claro qué tema iba a tratar, pero bueno, tuve la oportunidad por medio de la universidad de participar en un diplomado en contratación marítima en conjunto con el Instituto Marítimo Español en Madrid. Y bueno, conociendo un poco de la estructura y de los elementos del fisco en España, logré asentar que era muy pertinente estudiar cómo estaba regulado el impuesto al valor añadido, como se denomina en España, con respecto al impuesto al valor agregado, como lo denomina la legislación colombiana. Entonces, eso es más que todo la motivación, un compromiso académico. Ok, muy bien. Nos gustaría saber también cómo está regulado el IVA en España y en Colombia. Básicamente, esa es la pregunta raíz del artículo científico. ¿Cómo está regulado el impuesto al valor añadido y agregado en Colombia y España respectivamente? Y parte básicamente, bueno, nosotros realizamos, cabe destacar que el análisis que se hizo fue un análisis crítico, descriptivo, reflexivo, en el que logramos encontrar que a partir de una normativa básica, en concordancia con el Consejo Comunitario de la Unión Europea, España toma o se ve obligada, mejor dicho, a través de la Ley 37 de 1992, a regular el impuesto al valor añadido. Y por medio del Real Decreto 1624 del mismo año, reglamenta el impuesto al valor añadido. Pero dentro del artículo nosotros insertamos, y se van a poder deleitar todos los que puedan tomarlo, que en España hacemos un paralelo o la estructura que tiene el artículo científico con respecto a España. Bueno, nos dice un poco que el impuesto al valor añadido es un impuesto de carácter indirecto que atraviesa la cadena de comercialización, gravando tres operaciones básicamente. El primero, que es la adquisición de bienes; el segundo, que es la prestación de un servicio; y el tercero,
que es la importación de bienes. Y entonces, ¿cómo funciona el impuesto al valor añadido? Y ahí también lo establecemos, básicamente a través del IVA soportado, el IVA repercutido. El IVA repercutido es el que como empresario, como profesional, yo le cobro a mis clientes, ¿verdad? Y el soportado es el que en virtud de la prestación o de la compra de un bien que yo haga, es el que me reportan a mí. Es también bueno destacar que en el impuesto al valor añadido en España se manejan tres tipos de alicuotas, por así decirlo. Una alicuota súper reducida, que es un 4%, y que lo que hace inicialmente es gravar elementos básicos de la canasta familiar. Una alicuota reducida, que lo que hace es gravar cine, deporte, el agua, y una alicuota general, que es, así se llama, IVA general, que es por el 21%, con el que España tiene la posibilidad de recaudar, que lo hizo el año pasado, alrededor de 73.000 millones de euros. Eso más que todo es lo que nosotros hablamos con respecto a IVA en el artículo sobre España. Bien, para apoyar un poco al doctor Polo, en el contexto colombiano, podríamos decir que comporta una similitud bastante, diría que bastante amplia, porque obviamente Colombia ha sido un país en materia de IVA que ha tenido bastantes reformas, como lo llamo yo, ha sufrido bastante metamorfosis legislativa. Ha trascendido el IVA enormemente en Colombia, partiendo su origen de creación, digámoslo así, desde el año 63, cuando nace y lo promulgan a nivel de decreto en la ley 21. Sin embargo, fue en el año 65 que realmente cobra vigencia. A partir de allí es bastante asombroso, ¿no? Como ven, en Colombia ha tenido 20 actualizaciones a la presente fecha, que más o menos pudiéramos estar diciendo que cada 2 años y medio pues hacen una actualización en materia de IVA en el contexto colombiano. En cuanto a las características del IVA, pudiéramos decir que Colombia comporta similitud en el tratamiento de IVA, al igual que España. Es un impuesto que grava igual en los consumos, las prestaciones de servicio, la importación. Pero Colombia también tiene un detalle que es, grava también la actividad de juegos de azar. En ese sentido pudiera haber una pequeña diferenciación. Es un impuesto que igualmente grava la cadena económica de comercialización en el Estado colombiano, y es un impuesto de tipo indirecto en este momento, en la actualidad, pero en sus inicios fue un impuesto de tipo monofásico, que hoy es plurifásico. En aquel entonces gravaba en sus inicios una sola etapa de la cadena, hoy grava toda la cadena de comercialización hasta que es el consumidor final quien lo soporta. En ese orden de idea, otra diferencia que se pudo determinar en la investigación es que los términos que usa España, como bien lo comentó ahorita el doctor Polo, en Colombia en todo caso se llama es un IVA gravado y un IVA soportado. Pero la ejecución o la intención de lo que es esa tipificación es igual. Hasta el año 2012, Colombia tuvo 7 tarifas. Sin embargo, hoy en día están reducidas a 3. Tiene tarifas donde hay obviamente servicios o bienes que están exentos y exonerados. Tiene también la tarifa reducida, igual que en España, un 5%, y una tarifa general que es distribuida, que no es para financiar, sino que está establecida en 19% para ser distribuida en el plan presupuestal de la nación. Ya dependiendo, ya allí pues eso se ejecuta en el Ministerio de Finanzas y distribuyen pues. Pero sin embargo resulta interesante ver que, por ejemplo, el hecho del IVA que pasa de 16 a 19%, ese 3% diferencial sí tuvo una implicación específica de destinación, porque ese 3% diferencial
se hizo pues con una intención y un propósito para de alguna manera pues ayudar en las cargas a algunos sectores específicos. Tal es el caso de que de ese 3%, un 1% fue un 0.5 destinado al Servicio General del Sistema de Seguridad Social del Estado colombiano y un 0.5% fue destinado a lo que fue el sector de la educación. Sin embargo, a ese 3% también se destina un 40% para la educación superior pública, dejando claro que la intención de creación del tributo que se legisla para dar cumplimiento al principio de legalidad, pues no tiene como por naturaleza nacer para tener una destinación de recursos específicos. Ya el Estado es allí quien distribuye la recaudación para los fines que en el Ministerio de Hacienda y en el Plan de la Nación pues decidan a bien distribuir. Y básicamente pues se pudiera como que concluir que las características y los elementos que intervienen en el contexto colombiano son básicamente muy similares a los de España, siendo esos elementos el hecho generador, los sujetos activos y pasivos, entendiendo por el sujeto activo el acreedor, el que coactivamente pues tiene en su poder de imperio pues el derecho al cobro del tributo, y el sujeto pasivo una vez pues se cumple el presupuesto fáctico de hecho que hagan hacer la obligación, entendiendo cuál es ese presupuesto, una compra o una venta, porque eso es lo que hacen hacer el impuesto al valor agregado, que acá se llama así, y en España, como dijo el doctor Polo, impuesto al valor añadido. ¿Bien? Entonces, básicamente, pues esos son los elementos. ¿Dónde está regulado? En el Estatuto Tributario Colombiano. Ahí está tipificada la regulación, la distribución, la señalización de los elementos que están exentos, exonerados, cuáles son las actividades gravadas, los bienes gravados, los servicios, en qué momento pues grava algunos hechos de importación y todo ese procedimiento que ya está más articulado a la parte aduanera, el tema de la importación. El IVA es un impuesto que tiene mucha regulación y dependiendo del procedimiento de actuar, pues procederá la norma, pero mayormente su mayor regulación está desde los artículos 420 al 513 del Estatuto Tributario, que es quien rige la norma tributaria en el libro tercero acá en Colombia. Muchas gracias, doctora Milagros. Quiero enviar un saludo especial a nuestra directora del Centro de Investigaciones de Universidad Libre en Barranquilla, la doctora Wendy Rosales Rada, al igual que a nuestro comité editorial, y un abrazo gigante al ingeniero Juan Carlos Miranda y Stephanie de Limas del Ciul. Quiero también aprovechar para invitar a toda la comunidad académica que nos está acompañando en Facebook Live, que por favor pueden hacer sus preguntas, sus inquietudes, sus aportes por el chat de Facebook Live para poder tener la oportunidad de transmitirlo a nuestros autores, ya que tenemos la oportunidad de tenerlos acá. La siguiente pregunta es: ¿qué cambios o actualizaciones han habido para el 2020, teniendo en cuenta que este interesante artículo, fue publicado en el año 2018? Bueno, voy a iniciar en esta oportunidad, doctor Polo, las damas primero. Ah, claro que sí. Bueno, no te preocupes, doctor. Bueno, realmente, a pesar, como dice la doctora Mendoza, que el artículo se culmina en su fase ya de publicación en el año 2018, con la suerte de que fue considerada la última ley, que es la reforma tributaria en la ley de financiación, la 1943, se consideró en el artículo. Con esto lo que quiero decir es que se puede afirmar que a la presente fecha no han habido digamos que normativamente tantas reformas o tantos cambios, porque se mantiene
el incremento y el procedimiento regulado en el estatuto. Siempre en materia tributaria van a haber adiciones y modificaciones. Y eso puede por vía de decreto reglamentario regularse, ¿ve? Pero se mantiene el porcentaje que fue cambiado en la ley 1819 del 2016, se mantiene vigente en la presente fecha. Pudiéramos decir que de repente lo más novedoso en materia de IVA, el doctor Polo también puede opinar allí, es la reciente novedad que hay en el proyecto de reforma tributaria de conceder el Estado de alguna manera para aliviar la carga fiscal, quizás para mejorar un poco, flexibilizar la economía por el efecto COVID, y está pues cediendo 3 días sin IVA para aliviar de alguna manera. Y por ahí creo que el doctor Polo me comentó algo adicional sobre un documento que él maneja. Cuando le ceda la palabra, él quizás puede comentar. Y otra novedad es que iban a exonerar un porcentaje, el 100%, iban como a hacer devoluciones de IVA en ese proyecto de próxima reforma tributaria para un 20% de la población más vulnerable. Ya bueno, obviamente esa es una actividad que debe determinar el Estado para ver cuál es la selectividad que va a tener a la hora de seleccionar ese grupo de población para hacerles devoluciones de IVA. Eso también es algo nuevo que ha surgido recientemente en este año 2020. Pero jurisprudencialmente, normativamente, el artículo se mantiene en contenido y vigencia. Sí, si bien es cierto lo que dice la doctora Milagros, se mantiene en contenido y vigencia, sí sería bueno como precisar que, por ejemplo, en España, desde el 2007, bueno, o sea, el artículo lo realizamos en 2018, perdón, pero en 2007 sí sería bueno precisar, y como para actualizar un poquito aquí que estamos en línea, el hecho de que España, a través de resoluciones, a través de órdenes emitidas, lo que hace es como actualizar y reglamenta la facturación en el país. Con el pasar del tiempo, allá estamos hablando de 2017, 2018, 2019, habló de facturación electrónica, para complementar un poquito lo que estábamos hablando antes, dentro del hecho generador del impuesto al valor añadido en España, se habla de adquisiciones intracomunitarias de bienes. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en España cubren toda la Unión Europea. Son compras o ventas, adquisiciones o entregas. Son compras o ventas que se realizan en la Unión Europea, que están sujetas a IVA, pero exentas del mismo. No son importaciones. Por ejemplo, yo estoy en España y compro a Francia o vendo a Francia, no es importación, es adquisición o entrega intracomunitaria. Para hablar de actualización, lo que ha hecho el país es básicamente establecer la obligatoriedad de la facturación. Desde el momento en que realizamos el artículo, como lo decía la doctora Milagros, se mantiene en contenido, pero le ha aportado mucho al tema de la obligatoriedad en la facturación electrónica. Es lo que más que todo se ha tratado. De acuerdo, doctor. Suscribo su comentario. Y el tema de la factura electrónica de alguna manera también permea en alguna modificación para Colombia, porque también estamos en la misma novedad, ¿no? Del tema de la factura electrónica. Correcto, sí. De acuerdo. De hecho, inserta como un régimen especial simplificado, pero con el tiempo se ha ido actualizando. Es más que todo lo que ha sucedido en España en materia de impuesto al valor añadido. Ok, muy bien. De nuestra audiencia nos preguntan acerca de las anécdotas, o sea, ¿qué anécdotas tuvieron ustedes en el momento de elaborar este artículo? Compartan esto. Bueno, yo allí sí puedo, yo sí las tengo, ¿verdad, doctor? Sí, realmente todas muy hermosas. Yo siempre, doctora Lilian, digo, ¿no?, que a mí me enriquece mucho el éxito de las personas. Y Francisco,
el doctor Francisco siempre fue un muchacho muy acucioso, muy con ansias de la búsqueda de la verdad, digámoslo así. Bueno. Y nos unimos el hambre y las ganas de comer, porque nos identificamos mucho en la intensidad de la búsqueda del saber. Y eso pues fue bastante interesante porque nunca quedábamos satisfechos con nada. Siempre estábamos como con aquella novedad de querer perfeccionando más la novedad, de que no se nos pasara ningún detalle. Y realmente pues yo celebro al creador haberlo podido colaborar un poco, porque realmente él hizo su trabajo también. Es mutua la gratitud con el creador y bueno, sí, hay muchísimas anécdotas. De hecho, recuerdo mucho que yo estaba, son cosas, parece mentira, pero yo siempre, para mi trabajo de pregrado, yo trabajé también el tema de un artículo científico para optar el título y siempre he querido mucho estar como muy pendiente de que las citas o que las referencias estén bien puestas y no se me vayan a plagio, por así decirlo. Y entonces, doctora. Ay, eso fue muy divertido, muy divertido. El trabajo de Turnitin. Doctora, bajémosle más. Francisco, bájale más. Entonces, eso, o sea, esa perfección, ese Francisco, ¿te acuerdas? Francisco, por favor, aplica norma APA, por favor, Francisco. Sí, así es. Lilia, realmente, no, siempre es muy enriquecedor. Recordar eso es muy enriquecedor, realmente. Lo que yo agradezco de este espacio es que es más que venir como un profesional, es estar en la casa de estudio. Y es que en la casa de estudio es donde uno tiene sus experiencias, al literal de las cosas, personales, profesionales, académicas. Y entonces vivir todo esto y que este espacio le permita a uno tenerlo y revivirlo, no, ni más, súper agradecido. Bueno, a ti, Francisco. Gracias a ustedes también por compartir tanto con nosotros. ¿Se pueden presentar desvíos o malversaciones de los dineros que entran a las arcas del Estado en ambos países? Bueno, voy a tomar yo la iniciativa. Primero las damas. Primero las damas, doctor Polo. Bueno, a ver, vamos a partir primero de lo que se conoce como la relación jurídico-tributaria, donde intervienen los actores del proceso de cualquier tributo. ¿Quiénes son esos actores? Un sujeto que lo cobra y un sujeto que lo paga. Un sujeto activo y un sujeto pasivo. Si bien es cierto, como para hablar un poquito desde una visión y desde la otra visión, desde la visión del obligado, el sujeto que tiene la obligación de pagar un impuesto, independientemente de si le buscamos el elemento filosófico o el elemento de si realmente pues los tributos están siendo aplicados para lo cual fueron creados, independiente de eso, ¿no? Entonces, en base a eso, yo opino lo siguiente, dentro de lo que fue nuestras consideraciones. A mi juicio, muy personal, ya sabemos que la gestión de lo público siempre nos ha hecho ver que hay mucha controversia, que hay muchas opiniones en cuanto a la transparencia del uso y aplicación de los recursos. Han escrito mucho sobre eso, que lo llaman corrupción. Yo realmente ese tema lo adorno más y lo llamo opacidad ética. Una de las tendencias que surge en la gerencia moderna, bueno, y ya no tan moderna porque ya tiene un tiempo ese concepto, ¿no? Opacidad ética. También estamos, todo esto lo hago de antesala para finalmente pues fijar mi posición. También estamos hablando ya hoy en día de lo que es el concepto de civilidad fiscal y de moralidad tributaria, conceptos que tienen
ya trabajándolos bastante tiempo el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, el Banco Interamericano de Desarrollo, que son los estudiosos de las economías de las naciones y nos nutren de decisiones actuales en materia tributaria. Digo todo esto por lo siguiente. De repente fijar una posición de malversación y de desvío pudiera ser bastante comprometedor, digámoslo así, porque ¿qué es lo que sucede? Si bien es cierto en materia de cumplimiento hay escasa cultura tributaria en el ciudadano que está obligado a pagarlos, pero también sabemos que hay cierta resistencia en el momento de que a veces el ciudadano no se entera en dónde son aplicados los recursos que se recaudan en materia fiscal tributaria. En función de eso, pues queda siempre esa duda razonable por parte de la aplicación correcta de los recursos, porque siempre tratamos de observar si partimos que el fin último de un tributo es coadyuvar con las cargas y el sostenimiento del Estado, porque así lo establece la máxima norma tributaria, que es la Constitución Política Colombiana, cuando nos dice en su artículo 95.9 que debemos sostener y contribuir a través del pago de los tributos, una vez obviamente que el sujeto comporte capacidad contributiva, capacidad económica para poder contribuir, porque obviamente si no la tiene, el Estado no lo puede obligar. Ok, eso por un lado. Cuando nosotros analizamos la situación, vemos que, por ejemplo, hoy en día con esa decisión de 3%, de 3 días sin IVA, perdón, de repente puede de alguna manera subsanar a aquella economía que ahorita se ve tan golpeada por el efecto de la pandemia y de alguna manera pues lo que está haciendo es generarle un poquito más de seguridad jurídica al sujeto que invierte, porque él a veces se ve un poco dudoso a la hora de generar inversiones, porque a veces pues la carga tributaria que soporta es tan grande que su empresa se le va en puro pagar su negocio, puro pagar impuestos. Entonces resulta interesante responder si realmente el IVA cumple con lo que es la seguridad jurídica de ese tributo. Y entonces queda claro pues que por ser el IVA un tributo de tanta importancia, porque es quien representa el mayor ingreso fiscal del Estado. Entonces, con todo y que el IVA pudiera decir que por ser indirecto y porque es un impuesto que atraviesa la cadena, pudiera decir que fomenta la evasión y la ilusión. Pudiéramos decirlo. Sin embargo, pudiera suceder que mientras el sujeto común, el ciudadano común desconozca la aplicación de esos recursos, siempre va a tener en duda la aplicación correcta de los mismos. Si me voy por la parte del sujeto obligado, si bien es cierto, en materia de IVA, tú no puedes evadir en una compra pagarlo porque allí lo tienes y de tiro te sale pagarlo, porque ya allí tú no lo puedes evadir, obviamente. Está dentro del costo incluido y allí tú no puedes, pero hay situaciones, por ejemplo, cuando somos sujetos pasivos designados por el órgano administrador tributario, por ejemplo, agentes retenedores. Cuando somos agentes retenedores en materia de IVA, ese recurso que se retiene son fondos de terceros. Yo no puedo apropiarme de ese dinero y si yo lo hago, yo allí sí estoy desviando recursos. Pudiera yo incurrir en un proceso de desviación de recursos. ¿Ve? Hoy en día hay una ley penal en Colombia y hoy en día pues la normatividad tributaria tiene un sistema sancionatorio. Sin embargo, el tema tributario siempre es un tema que se cuestiona mucho, hay resistencia a su cumplimiento, más en países como Colombia, un país latinoamericano.
¿Bien? Esa es como mi apreciación para esa pregunta. De la Dirección Nacional de Investigaciones y también de varias personas de la audiencia nos preguntan qué consejos le daríamos para elaborar artículos científicos. ¿Qué consejos? Bueno, el tema de la elaboración científica de un artículo es variado, ¿no? Los consejos, porque hay que ver primero la tipología del documento, del paper que se esté desarrollando, porque dependiendo de esa tipología, el carácter de exigibilidad será diverso. No es igual un artículo que se derive de un proyecto de investigación científico que debe tener una rigurosidad y básicamente uno de los elementos más importantes a la hora de escribir es obviamente tener una correcta semántica redaccional, un buen discurso escrito y sobre todo evitar lo que conocemos como el plagio, pero que nosotros a lo interno de la Universidad Libre tratamos de no hablar de ese concepto, sino que tratamos de hablar de similitudes encontradas, porque hay software antiplagio que te llevan a eso. Entonces, ¿cuál es el secreto para que eso salga bien? El secreto para que eso salga bien en cualquier documento, llámese ensayo, artículo científico, un artículo de reflexión, de revisión documental, lo que sea, en todas las diversas presentaciones que podemos tener, es simplemente las normas APA. No nos queda otra. Las normas APA nos cuidan de que cuando nos metan a ese software que parece una cámara de gas porque nos asustamos, entonces, bueno, resulta que si tú has hecho bien un proceso de citación, has señalado bien tus fuentes y has cumplido con lo que ella te indica, pues tú vas a tener un paper bien desarrollado sin ningún problema. Mi mayor consejo es cumplan las normas APA. Ese es mi mayor consejo. Totalmente de acuerdo. Y también de acuerdo con las similitudes, porque como bien dice la doctora Milagros, muchas veces los estudiantes no cometen plagio, sino que simplemente no tienen la citación de una manera correcta. No tienen la técnica, no aplican la técnica de citación y por eso debemos corregir eso de estar, porque es muy temerario y resulta hasta delicado poderle decir a un investigador, y más si está en una fase el Nobel, ¿no? Digámoslo así, de poderlo señalar como que está plagiando algo, ¿no? El Turnitin hay que saberlo analizar en su resultado. Si no se sabe analizar, por eso se comete esa imprudencia de decir esto es plagio. No. El Turnitin lo que te dan son unos porcentajes de similitud que tú pues tienes la oportunidad de corregir aplicando la norma APA. ¿Ves? Por ahí me fui ahorita, pero ya estoy ya aquí. Regresaste, sí. Bienvenido, Francisco, cuéntanos. Y vi que ya estaba haciendo otro tipo de aporte la doctora Milagros, pero para precisar sobre la pregunta de malversación o desvío, sí era como muy importante el tema de, si es como, o sea, es que si es irresponsable, creo que sí es irresponsable salir a decir, hombre, sí, si hay desvío, si hay malversación. Yo creo que aquí sí es importante hablar más que todo, porque es que en el momento en que pago, antes de pagar, ponerme a pensar en qué va a pasar con el dinero, para dónde va, aun cuando el colombiano hoy por hoy considera que no tiene ni idea a dónde va su dinero, no sabe a dónde va su plata. Y entonces, pero ya eso es entrar en una discusión ético-filosófica del entonces, o sea, yo creo que no. Ahí lo que hay que hacer es finalmente tratar de que el Estado gane la confianza del contribuyente, tratar de que el Estado genere la seguridad jurídica efectivamente para que el contribuyente sin ningún tipo de inconveniente realice su aporte. Por el contrario, con gusto. Por el contrario, con gusto. Y estaríamos así cumpliendo con todos los principios establecidos de los tributos, que es la esencia de como fin del Estado. Es el fin. Exacto. Sí, claro, allí se cumpliría, sería, doctor Polo, el principio de equidad tributaria. Totalmente.
totalmente. Bueno, apreciados autores, tristemente pues se nos está acabando el tiempo. Quiero agradecer mucho que hayan estado con nosotros.